buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 25 de julio del 2022. Tenemos una cantidad importante de informaciones para compartir con todos ustedes. El calor sigue acabando a nivel internacional, Europa encendido, Estados Unidos también con temperaturas récords elevadísimas y sigue siendo la situación que habíamos siempre señalado, el cambio climático. Y usted oye así dirigentes políticos de alcurnia, ¿no?, y de alto nivel hablando sobre el respecto de que eso es un cuento chino. Sin embargo, el presidente Biden, aparentemente, como le han bloqueado el paquete según en el Congreso, va a tomar, parece que, medidas administrativas, ejecutivas, para ver cómo enfrenta ese problema, que ya lo estamos viviendo. Ya no es de que eso viene, ¿no? Ya eso está. En China también, calor, en unos lugares inundaciones aterradoras. Y en otros lugares, pues ya ustedes ven cómo están. Las temperaturas elevadísimas, ciudades en el norte, por ejemplo, en el Pacífico, en la costa del Pacífico, en la parte norte, Seattle, Portland, allá arriba, que ni siquiera aire acondicionado usan, con temperaturas elevadísimas y sin tener cómo enfrentarlo. Ya usted puede saber. Bien, aquí en el país, bueno, los temas del sector eléctrico, el tema de los combustibles y el congelamiento de los precios del viernes, como les decía, vamos a ver en detalle. Hay otras informaciones que tienen que ver en el aspecto internacional. Veíamos la semana pasada que se había logrado un acuerdo para exportación de granos, de los cereales de Ucrania, desde el mar, desde el puerto de Odessa, y escoltado por buques turcos. Habían llegado a un acuerdo, firmaron Rusia, Ucrania, para fines de que se exportaran ese trigo, ese cereal, porque los países asiáticos y africanos dependen mucho de ese pan, del pan que se puede producir con ese trigo. Y antier, el sábado, los rusos, que no son de confiar en lo absoluto, bombardearon las facilidades de infraestructura del puerto de Ucrania con misiles de largo alcance. Entonces los ucranianos no tienen misiles de largo alcance para reciprocarles el favor. Firman una cosa, entonces atacan el puerto para que no puedan exportar los cereales. Como no lo han podido ocupar a Odessa y no van a poder, oye, lo que están destruyendo todas las facilidades productivas, infraestructura y todo, que no son objetivos militares. Así son, eso es para que ustedes vean. Y ustedes ven de este lado en Occidente gente aplaudiendo todavía las acciones de un fascista, criminal de guerra como ese señor. ¿Qué tenemos aquí en nuestro país? Bueno, el presidente anduvo por la línea, dijo que iba a construir una universidad, no sé, en un lugar por ahí. Yo creo que hay muchas universidades, una extensión de la UAS. El presidente Fernández hizo una cantidad de extensiones regionales y parece que el presidente Abinader va a continuar quizás ese mismo derrotero, pero los problemas de la UAS yo no pienso que se resuelven ni de la educación dominicana con más cantidad. Se le dio 4% a la educación, en las pruebas PISA nosotros no pasamos ni de la esquina. Y los profesores de nosotros no tienen ningún tipo de capacidad, ya están pidiendo aumentos salariales, y si no me lo dan, me tiro a la calle, y si no, paro las clases, y si no esto, y si no aquello, y si no lo otro. Pero ustedes saben cómo es, en lo que tienen que estar no están, no producen lo que deben producir. Pero bueno, por otro lado, ¿qué tenemos en las primeras planas por ejemplo, del Caribe? Dice, sigue la importación de armas pese a la prohibición por decreto. Entonces, ¿cómo le importan? Eso es no importación y eso es contrabando, diría yo, ¿no? Contrabando, porque si hay un decreto prohibiéndolo, dice, el 4 años el Ministerio de Interior y Policía otorgó 57 permisos, pero no sabe cuántas armas fueron introducidas al país, ya ustedes saben. Y por Haití las cosas son aterradoras, ¿no? Ya ustedes saben lo que se está incubando de aquel lado.
y las armas, y a cada rato agarran unos cargamentos y unas cosas, y que unas armas para una iglesia. Digo, pero la iglesia del demonio de los últimos días sería. Bueno, igual en la primera plana del listín, el gobierno ha favorecido con Supérate unas 546,000 personas. El programa Supérate, las ayudas sociales del gobierno, ojalá y lleguen a todo el mundo, pero a ese mundo necesitado, a los más carenciados, a los que realmente requieren de los mismos. Pero ustedes han visto cómo ha habido unos escándalos con las tarjetas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ojalá y eso se resuelva, pero la mano solidaria del Estado debe ir en ayuda siempre a los sectores más deprimidos, a los que más lo necesitan. Y ahí es que digo, en otro sentido, aunque es lo mismo, pero en otro sentido, que tiene que afinarse la puntería, que tiene que sintonizarse mejor el sonido, el fine tuning del radio, para que no entren ruidos, que esos recursos que se destinan a esas 546,000 personas, que sean 546,000 personas realmente necesitadas. Me gustaban siempre antes, nosotros el colegio era colegio de monjas y después, monjas y padres en San Juan, y en las iglesias, en los hospitales, eran monjas las que atendían, entre las norsas, como se le llamamos, norsas a las enfermeras, viene de nurse en inglés, aquí se le pone el nombre, se le quedó, y las enfermeras, ¿verdad? Y las monjas que atendían, que repartían los medicamentos y no había nada de corrupción ni esas cosas raras y eso que pasa en muchas ocasiones. Entonces, siempre he estado inclinado a que esos planes sociales se incorporen a las iglesias, a las organizaciones, porque lo hacen más democrático, lo hacen más diverso y protegen, porque por lo general los que están en esas posiciones son políticos y quieren acercar brasa para su proyecto y para sus estrategias y su tipo de cosas. Entonces, pero es importante, siempre hay espacio para la solidaridad, el estado de bienestar, el apoyo a los más deprimidos, a los más desposeídos, a los más necesitados. Porque las inequidades de la sociedad solamente pueden ser atenuadas en el corto plazo, de manera inmediata, mediante ese aporte, esa solidaridad del Estado, esos subsidios. Cuando usted ve sectores criticando los subsidios, sí, pero ellos critican cuando no es para ellos. Cuando no es para ellos. Y un ejemplo emblemático que pongo, y lo he puesto, y criticaba siempre cuando tuiteaba mucho sobre eso, era la Ley de Desarrollo Fronterizo. Tú veías al CONE, mi amiga Circe, y aquí, y Ángel, y ¿qué más? Y todo, la Asociación de Industria de aquí, todo lo de la capital, así, en contra de allá. Digo, pero acá, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar aquella zona? Esos incentivos se les dan para que se instalen fábricas, ustedes múdense para allá. Que hace competencia desleal, pues mude una sucursal para allá. Entonces se va a despoblar la frontera si no tenemos mano de obra, empleo allá, si no tenemos producción. Entonces eso tiene su sentido y los estados pueden destinar subsidios cuando tienen un sector que quiero impulsar, desarrollar. Vamos a suponer, por ejemplo, la República Dominicana tiene un potencial en la biotecnología, supongamos. Entonces yo le doy incentivo a ese sector y los muchachos que estudien en el Infoteo, en la institución, en la universidad, tales carreras, le vamos a dar beca y le vamos a dar un subsidio adicional. Y le vamos a dar, estoy lucubrando, y le vamos a dar, qué sé yo, una tarjeta de 3,000 pesos para compra de libros, por ejemplo. ¿Me entiende? O sea, entonces sí, los estados tienen cosas. Ahora, cuando eso se disipa, cuando eso se mal utiliza, entonces no está bien la cosa. Pero el que no batea no se poncha. También es muy fácil sentarse y no hacer nada porque si hago algo puede haber corrupción. Bueno, usted lo que tiene que tener es
régimen de consecuencias. Corrupción habrá donde quiera. Ahí vamos a ver en unos instantes, hasta en el banco del Papa, como lo hubo, en el banco ambrosiano aquel. Está en la película del Padrino, ¿recuerdan? Ah, bueno, pero es así. Pero siempre, el punto es, esas decisiones del Supérate, Bonoluz, Bonogás, ayudas, subsidios, el único problema es que digo y analizaba el tema la semana pasada, por ejemplo, lo del impacto de la tarifa eléctrica y los combustibles, que son del sector energético, y son dos acciones del gobierno en donde está subsidiándolo los dos segmentos. Sin embargo, en uno, la sincerización de la tarifa tiene un impacto regresivo. Y en el otro también, en el sentido de que los incrementos en las tarifas se va fundamentalmente a los de menor consumo. Y que en economía, por lógica, ciertamente ese es el concepto, porque por docena sale más barato, se llama economía de escala. Sin embargo, eso tiene otros bemoles. Y entonces, en el caso de los combustibles, les decía, el subsidio generalizado está impactando menos a los de menores ingresos y beneficiando más a los de mayores ingresos. En consecuencia, estoy destinando ahora mismo 26.000 millones de subsidios a los combustibles que no están llegando en la proporción que pudieran llegar con mayor peso específico a los sectores más deprimidos. Y en el caso, lo cual es negativo. Y entonces le estoy subiendo la tarifa justamente a los sectores de menor consumo, que presumiblemente, a menos que sea de un uso racional que tú hagas y todo y ese tipo de cosas, pero mayoritariamente también son los sectores de menores ingresos. Por los dos lados le estás dando. Y es una política que busca lo contrario. Fíjense. Síganme el hilo, no sé si me captan. Ambas políticas buscan lo contrario, por lo general, impactar lo menos posible en la inflación y en la calidad de vida de los menos necesitados, aún con todo y la estructura y lo que se busca y todo. Pero fíjese, estaban afectando de manera dos vectores que lo que hacen es como cuando había una tortura en la Edad Media, ustedes la habrán visto en los muñequitos, en las películas, que ponían un caballo y lo amarraban las dos piernas y los dos brazos y entonces los tiraban con los caballos y descuartizaban a la persona. Entonces lo que está haciendo es, con dos medidas, buscando con el objetivo de beneficiarlos, los estás perjudicando en ambos sentidos. Porque si ese subsidio a los combustibles se focalizara fundamentalmente en esos sectores, pues sí, se fuera más eficaz el uso de los mismos. Bien, bueno, vamos a entrar en materia. Ahora, hay una decisión del Tribunal Constitucional que tiene que ver con una solicitud que se le había hecho al Banco de Reservas en el año 17 o 18 y fue a los tribunales sobre una solicitud de información. Y bueno, y es importante porque esto es trascendente. No es a esta administración, fue con relación a la administración pasada, ni siquiera la pasada, sino la anterior, y tiene que ver con un cambio de imagen que hubo en el Banco de Reservas. Entonces dice el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, que la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública, dice, a los fines de poder conocer, controlar y fiscalizar el uso de los recursos que nos pertenecen a todos. Como siempre les he dicho, es que el Banco de Reserva es nuestro. Si el Banco de Reserva es exitoso, algo nos toca a nosotros. Si el Banco X, que queda en la Churchill, o el que queda en la Kennedy, o el que queda donde quede, tiene beneficios, es de sus accionistas. Claro, la sociedad se beneficia porque el que va y busca, el que deposita, pero este es otro 500. Como empresa, el banco es de todos los dominicanos, aún de esos que tienen sus acciones en ese otro banco privado. Entonces, ratificó un fallo el Tribunal Constitucional. Ese tribunal está haciéndole un servicio a este país que no habrá manera de pagárselo. Don Milton Ray Guevara, para que ustedes vean. Entonces, pues nosotros aplaudimos las cosas que están bien hechas siempre aquí. Así como descuartizó esa ley de los políticos, de los mamotretos políticos, y así es como se esperaría si no cambiaba los diputados lo que hicieron con los 37 enmiendas a la ley de extinción de dominio que el Senado arrogantemente aprobó, y se quillaban y todo lo que yo decía, digo, hay amigos míos que yo no sé cómo se prestaron a eso.
Entonces dice el Tribunal Constitucional, ratifica un fallo que ordenó al Banco de Reservas entregar informaciones sobre el proceso de cambio de imagen realizado por la entidad bancaria en el 16. Eso no tiene que ver con Simón Lizardo, eso tiene que ver con el anterior, que es Paniagua. Vecinos míos ambos, por cierto, uno a la derecha, otro a la izquierda. Paniagua, bueno, yo estudié con Jerry, su hermano, el padre Jerry, que era el padre aquí aquí en esa iglesia, el padre Jerry, somos compañeros de colegio, y no, Simón es mayor que yo, vivía también cerca de mi casa, en San Juan. Bueno, entonces el banco decía que no, que esa era información privilegiada, que era secreta, qué sé yo, qué sé yo cuánto, dice la sentencia. El derecho a la información pública tiene una gran relevancia en el fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho instituido en el artículo 7 de la Constitución, la del 2010. Y entonces el tribunal dice que no se refiere a un secreto comercial como alega el banco. Eso no es un secreto, un cambio de nombre, si es una legislación, tuvieron que cumplirse con procedimientos, etcétera, etcétera. Eso no debe ser un secreto comercial, sino que son datos públicos. Eso es importante porque esto no es porque sea el banco ni porque sea que le aplicaría, es el precedente, señores, se le viene a aplicar a muchísimas otras instituciones que alegan qué sé yo qué, para no entregar las informaciones y no se vea lo que se está haciendo cuando usted está administrando recursos que son públicos, porque usted no está administrando lo suyo. Que si Manolo quiere saber que si yo tengo 10 pesos en los bolsillos, yo lo mando a freír moca y yo te ando buscando lo que tú tienes en lo tuyo. No. Entonces, eso es otra cosa. Ahora, si a él y a mí nos ponen un dinero del pueblo, que recogen aquí, por ejemplo, los camarógrafos, camareros y todo el mundo, y nos dan 400 pesos para que compremos una pizza, nosotros tenemos que venir con la factura. Y que, mira, la pizza y los refrescos, aquí está, míralo ahí. Las cuentas claras conservan las amistades. Eso es público, datos públicos. Dice, el secreto comercial, porque se alegó eso, el secreto comercial consiste en una información que se esconde a la competencia para evitar que sea copiado. Pues claro, si yo tengo una estrategia, el otro banco no debiera saber qué yo estoy haciendo, y eso es otra cosa. Ahora, yo hice una licitación, cambié mi imagen, cambié de nombre, supongo que contraté a la más capacitada de las empresas, la propuesta más económica, presumiblemente, la discutimos, la negociamos, eso no tiene por qué tener ningún secreto. ¿Y qué ciencia tiene eso? Dice, la información solicitada no versa sobre las estrategias que se utilicen para competir en el mercado con los demás bancos. Correcto. Los dineros que impulsan sus actividades son públicos, el Banco de Reservas, es decir, de todos, por lo que cualquier persona tendría derecho a pedir información sobre su disposición, con las limitaciones que establecen las leyes, sobre su disposición, qué hacen con el dinero, cuáles son los dividendos que se le dan al Estado, que se le devuelven, algunos gastos que no tengan, en verdad, otra característica. Pero eso es importante porque ese señor, ese consejo de que contra la corrupción lo pidió en el 17. Entonces hubo una sentencia en el Tribunal Superior Administrativo en el 17 y el Tribunal Constitucional ratifica. Pero lo consideré importante por dos razones, porque eso aplica a todas las decisiones del Tribunal Constitucional, para que también estemos claros, son vinculantes y aplican a todo el aparato. Nadie se escapa de ahí, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, tampoco, vamos a decirlo. Entonces, si el Tribunal Constitucional dice que eso es así, es asá, es así y es asá. Entonces, eso aplica a todo el mundo. Bien, tenerlo pendiente. Y siguiendo con bancos, también dice el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, que los requerimientos de la Procuraduría General de la República a la superintendencia de bancos han sido masivos. Con todos estos casos, es que no había regulación aquí, ahí no había superintendente, había una cosa puesta ahí para que se hiciera el bulto, uno del grupo de Danilo, hasta pariente. Entonces ese no es el punto, es que por eso es que digo, cuando los superintendentes, las entidades regulatorias no son cadenitas de oro para caerle bien a nadie. Mira la campaña que le tienen montada a la superintendencia de electricidad,
al superintendente. Las sedes se suben los sueldos hasta el millón y en todos los otros sitios, y salen una cosa del año pasado, le montan una campaña. Vamos a conocer en detalles a las acciones que tomó, que las veo positivas. Pues si se va a quemar la pradera, pues yo las retiro, porque es verdad. Porque también es que aquí hay que saber. Ahí venía de camino un programa que le están haciendo a Cibor, ahí por la radio, con las barcazas. Digo, pero las barcazas lo que se van a contaminar con ese río. Eso operan con gas natural. Eso ni contamina la zona. No, que Timbé, que Villa Duarte, que Embute. Eso era cuando estaban las plantas anteriores, que uno sentaba ahí en la avenida del Puerto, o se sentaba en el Museo del Jamón, ahí en la Tarazana, y te caía el hollín, como si estuviera en Rusia, que te caía el hollín en la mesa. Y tú dices, ¿qué es esto? Pero eso es hace 1000 años de eso, cuando operaba con búnker. Pero eso era mucho antes, pero todavía lo andan trayendo por las greñas. Igual, agarran una cosa del 21 para traerlo para ahora como está así la gente con la tarifa y se tuvo que echar para atrás. Pero bien, pero para que ustedes vean, pero cuando los superintendentes tienen conocimiento de su papel y responsabilidad, se encuentran esos problemas. Yo tenía muchos problemas con el CONEP, con gente del CONEP, con algunos, y de la Asociación de Industria, porque yo lo ponía en su puesto y lo enfrentaba. Y eso es lo que pasa con el regulador. Por eso, en los cursos de regulación y de economía, del monopolio, ese tipo de cosas, se habla de la cooptación del regulador por el sector político. Eso es cuando el regulador tiene que cumplir con una función equidistante, cuasi judicial, no es un juez, pero cuasi judicial, y decidir entre una cosa y otra. Una reclamación de un usuario en pro usuario, o una reclamación de un usuario en Protecon, de la Superintendencia de Electricidad, de la Superintendencia de Banco de Electricidad, el ente que distingue, que ve, evalúa así los méritos, como un juez. Sí, la distribuidora tiene que devolver. Vamos a conocer detalles de eso, como lo vemos siempre aquí, como hacemos con prousuarios de la Superintendencia de Bancos. Por eso la gente tiene que reclamar, porque la mayoría de las reclamaciones son positivas, porque tú ves una cosa que no, espérate, si te queda, chivo que no grita, cuchillo con él, y eso se queda al banco con ellos, aunque sean errores involuntarios. Entonces no hay necesidad de eso. Entonces dice Alejandro Fernández que han sido masivos los requerimientos y destacó la profesionalidad y confidencialidad que las entidades financieras han manejado estos asuntos. Ustedes han visto todo lo que ha habido con la Operación Medusa, las familias, los nombres que usted nunca pensaba oírlos, mencionados en algo, hasta un banco que no se ha conocido en la prensa, no lo hemos dicho, creo que por aquí, no hemos mencionado, pero sonó, sale en el caso que fue intervenido por la superintendencia, tranquilamente, calladito, correctivos ahí en día a día, sin afectar a la institución, sin afectar el banco, pero haciendo su papel, como lo está haciendo también el superintendente, y lo quieren porque hay intereses, siempre hay intereses particulares. Y usted tiene que aprender a leer, a saber de dónde y por qué sale esto y por qué tanto. ¿No se acuerdan que yo le he dicho aquí, cuando yo hice esa palabrita, 3 comunicadores diciendo el mismo término, eso lo escribió alguien? Bueno, entonces dice que en el sector financiero se aproxima 20 años de estabilidad, motivado por los cambios que hubo después de la crisis del 2002, 2003, 2004. Y dice también el superintendente de bancos que valora el manejo que han tenido las entidades financieras con los fondos de liquidez, 215.000 millones que les dio el Banco Central a raíz de la pandemia, que sirvieron para relanzar, ¿verdad?, la economía, mantenerla a flote. Pues le decía que lo importante, y eso que dice Alejandro, mi amigo Alejandro Fernández, es importante porque son los requerimientos que ha hecho la Procuraduría General de la República. Con todos estos casos, que recuérdese que se decía, había una gerente de la zona este, que era por ahí donde se manejaban todo lo de la Operación Coral. Para Medusa, por teléfonos, va a un cheque, cámbialo y mándalo a la casa de cambio tal. Había una. Siempre pasa eso. Es así, no puede ser sin la connivencia. A cada rato condenas bancos a nivel internacional. Al Deutsche Bank le meten una multa de tanto, al otro le meten una multa de aquello y de allí para acá, porque no son santos.
son banqueros. Y a veces, y aquí conocemos casos, nombres de renombre y de prestigio, que tuvieron que pagar años en la cárcel. Ni lo vamos a mencionar, pero todo el mundo sabe. Porque es que manejan dinero ajeno. Tienen que cumplir con unas reglas. El banquero antes era una persona escueta, frugal. Antes, como se dice, ¿verdad? Ahora tuve Mados, uno ahí que le metieron como 50.000 años presos, murió en la cárcel por una pirámide que hizo. Usted ve a cada rato las pirámides y todo ese tipo de cosas. O sea, no son niños de teta, no son los niños cantores de Viena, ¿no? Hay que regularlos, hay que controlarlos, porque con un chele así que nos saquen a cada uno de los ahorrantes, que nos engañen, que no hagan una cosa, es un billete. Para irse a Aspen, para irse a Colorado, ¿no? Usted tiene una casa en Vermont, a la Costa Azul, acá a Mónaco, aquí, allá, muy bueno, ¿no? Ah, qué bien, hágalo con el sudor de su frente, perfecto, pero no con lo mal habido. Entonces, esas regulaciones son fundamentales e importantes. Y oigo gente hablando, mira los salarios, la ley monetaria y financiera establece el salario que deben tener los reguladores, el Banco Central, etcétera. La ley de electricidad también dice qué salario tiene que tener el que regula a los entes regulados. No es invento. No, yo no puedo ganar 20.000 pesos y el que yo le pongo la regla gana 4 millones. Es así que me mira. No, entonces, esas son cosas que están estudiadas, pero uno no puede ponerse a discutir todo ese tipo de cosas. Por lo que le digo es que cuando no hay regulación eficaz y eficiente, hay de todo. Confirman condena y donde quiera se cuecen habas. Confirman condena de cárcel para el expresidente del Banco del Vaticano. Estalló ese caso en el 2014. La Corte de Apelaciones del Vaticano. El Vaticano es un país, un estado, un estado dentro de Roma. Con todo y eso, tiene unas características especiales. Por eso tiene embajador aquí, embajador en todos los países, un embajador plenipotenciario que representa al Papa en la Santa Sede, allí en Roma. La Corte de Apelaciones del Vaticano confirmó la sentencia de casi 9 años de cárcel al expresidente del Banco del Papa, como se conoce. Angelo Caloia, expresidente del Instituto para las Obras de la Religión, así se llama el banco. Antes era el Banco Ambrosiano. Blanqueo y malversación de fondos. ¿Usted está oyendo? En el Banco del Vaticano. Y la decisión considerada irrevocable por el Tribunal de Apelaciones y respeta la línea dura del Papa contra la corrupción. Bien, tocayo Francisco. Así es. Por eso apoyamos también los esfuerzos aquí del propio presidente Abinader y del Ministerio Público dirigido por doña Miriam Germán, que es el más de los más resaltantes logros que puede tener esta administración, en mi particular opinión, y cualquiera puede pensar lo que guste. Y yo digo, hoy hay un antes y un después, nada más con esa decisión de haber nombrado ahí a una persona de la calidad y del peso específico de doña Miriam Germán, que nadie se va a atrever, por lo menos, y aunque se atreva, sabe que lo van a mandar a freír tuzas. Y por eso hemos visto lo que estamos viendo. Y yo confío y creo en lo que ha dicho el presidente. Yo no he llamado ni he intervenido con esa señora. Bien hecho, doña Miriam Germán. Porque los otros son, ya usted sabe. Ay, pero usted no oye a doña Miriam, pero es la jefa. Es la que está detrás de todo y la que prueba todo. Entonces los bienes fueron vendidos por 34 millones de euros, por debajo de su valor. ¿Le parece conocida esa cosa? Aquí compró la Procuraduría un terreno en Ciudad Nueva para un parqueo que después no se pudo hacer. Entonces se lo compran en 7 millones a los dueños, se lo vende el que lo compra en 17, en 19 millones a la Procuraduría y los 12 que restan lo usan para comprar un apartamento de Jean Alain. Y se embolsillaron el dinero y fueron después depositados en una cuenta en Suiza. Entonces ustedes ven, hasta en el Vaticano se cuecen habas. Hasta allá, una vez agarraron un cura con 20 millones en una maleta en un vuelo privado de Italia a Suiza
un obispo. O sea, soy hombre, nada humano me es ajeno, una frase famosa de Terencio, que sí, Terencio, y la usaba mucho el difunto Orlando, el periodista que fue asesinado en uno de los gobiernos del presidente Balaguer. Soy hombre, nada humano me es ajeno. Entonces ustedes ven, ¿qué es lo importante? Régimen de consecuencias. No es que ni que yo soy evangélico, pastores, no tenemos dos pastoras, hay una pastora metida en el caso de Medusa, hay otra pastora, Testaferro, y el hijo preso en el caso Coral. ¿Qué pastor ni qué pastor? Cura. ¿Cuántos curas han sido? Son peores unos que no entran al cielo. Aquí hemos conocido de personas que han pasado por la iglesia y han engañado a la iglesia y se le han quedado hasta con industrias. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, lo importante es que haya consecuencias. Aquí habrá y seguirá viéndolo. Hoy somos suizos. Hoy usted no ve en la calle cómo se te tiran y se te meten en la fila y se te cruzan y tú tengas una fila en un tapón y está la línea amarilla y está claro que eso es para los que vienen de allá y esto se mete y tú lo ves que nosotros todos los estúpidos que estamos parados ahí esperando que nuestro turno para poder cruzar, viene uno desde por allá y otro que le sigue atrás y si pasa una ambulancia y es que se pegan detrás. En otros países le meten una multa que ni se, bueno, que más nunca lo vuelven a hacer. Y eso tú le dejas se te cae la cartera y eso se la llevan, apuesto yo que se la llevan. Una pobre muchacha en una caja le da 500 pesos de más y se lo embolsillan. Y esa pobre muchacha después tiene que pagarlos. Somos así, ya somos de aquí. Pero si hay régimen de consecuencias, entonces las cosas se van corrigiendo. Entonces, mírenlo ustedes el ejemplo. Masivas solicitudes de la Procuraduría General de la República a la Superintendencia de Bancos. Eso es para congelación de cuentas, eso es para revisión de cuentas, porque no se puede. O sea, todas esas cosas son privadas. Hay que cumplir unos procedimientos, como estaba aquí, por ejemplo, en cierto modo, eso que alega el banco de que un cambio de eso eso no era privado, eso es público. Ahora, si alguien va a la concesionaria de telecomunicaciones y pide que deme el registro ahí de la llamada mía, por ejemplo, de usted tiene una orden de un juez. Y si va al banco, dije, miren, deme los estados financieros de fulanito. ¿Cómo así? No, eso es privado, eso es confidencial. Y lo alaba el superintendente de bancos y todas esas cosas se manejan con unos cánones. Entonces, miren ustedes la importancia de la persecución del fraude y evitar el lavado y cumplir los procedimientos. Adecuadamente, como dice él, se ha venido manejando las instituciones financieras siempre orientados en las normas internacionales de información financiera por el lavado de activos y todo eso, y todo lo que sabemos que ocurrió. Entonces todo eso ocurría en la cara, en plena cara, a la vista de los reguladores que había. ¿Qué regulador ni qué regulador? Ahí no había nada. Eso no regulaban nada. Al contrario, eso apañaban todo. Apañaban todo. Entonces ahí está el detalle. Ese es el punto. Que haya régimen de consecuencias, porque delincuentes siempre habrá. Personas que quieren lo fácil siempre habrá. Personas que se llevan lo ajeno siempre habrá. Y más si no los educamos, si no les damos civilidad. Y aunque les demos, la psique de las personas hay quien es temerario, hay quien no le teme a nada y el que cree que, ¿verdad? Bueno, pues que pague las consecuencias. Señores, esto es Economía y Mercado, hacemos una pausa, venimos en breve con más.